Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Te preguntaba, ¿cómo están? Amén. ¿Están amén? Están bendecidos. Sí. Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según San Mateo hoy en esta mañana, así que le voy a pedir que tome su Biblia y vaya al Evangelio de Mateo y busque el capítulo 5 y le estaremos dando lectura a los versículos 43 al 48. Gracias. Versículos 43 al 48 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Cuando lo haya ubicado, le voy a pedir por favor que se ponga en pie para darle lectura a la palabra. Sí, Mateo 5, 43 al 48. Dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, en esta mañana, Señor, nos hemos congregado para estudiar tu palabra, Señor. Y pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté hablando hoy a nuestros corazones. Que yo pueda ser el instrumento, Señor, que pueda ser el altavoz, Señor, que trae tu palabra comunicándola a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo, Padre, pueda ser exhortado, consolado y edificado con lo que estaremos hablando hoy en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bendito Dios, y pedimos que tú seas exaltado y glorificado con lo que estaremos compartiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir por favor que se abroche sus cinturones para lo que vamos a hablar en esta mañana. Y si por allí también en el transcurso de la predicación ve que alguno de sus hermanos se está durmiendo, pues póngale un codazo, ¿verdad?, para que se despierte. Entonces, aquí está diciendo un poquito Gracias. Bien. La parte o la porción a la que acabamos de darle lectura y de la que estaremos hablando el día de hoy, es muy posible que nos haga estremecernos a todos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso obviamente es donde solamente Dios es capaz de examinarnos a cada uno dentro de nosotros. Para el mundo y para las personas sin Cristo, escuchar y aceptar lo que vamos a ver, eso sería algo inconcebible, sería algo absurdo, algo incomprensible, ilógico, ridículo y también imposible. Amar al prójimo como manda Dios, o como Dios ha mandado.
Hermanos, y aunque no necesitamos irnos tan lejos para mencionar ejemplos o traer a colación a aquellas personas que están sin Cristo, no necesitamos irnos tan lejos, porque incluso a nosotros, la iglesia o como iglesia que somos, en algún momento pudiéramos sentirnos aludidos y en cierta manera podría resultarnos hasta chocante este tipo de temas de amar al enemigo. Sin embargo, lo que vamos a estar viendo en esta mañana se trata de algo que nos debe de poner a pensar, nos debe de poner a meditar y también a reflexionar, ya que es importante que no debemos olvidar que lo que Jesús ha estado enseñando en el Sermón del Monte está dirigido a una audiencia en particular. ¿Y quién es esa audiencia? Estamos hablando de sus discípulos, a aquellos que ya son parte del reino de los cielos. En otras palabras, hermano, el Sermón del Monte está dirigido a la iglesia en el tiempo de Cristo y a la iglesia presente hasta el día de hoy. Lo que Cristo habló hace 2000 años sigue vigente para el día de hoy, para nosotros como iglesia. Por eso es que dijo al comienzo de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo está dirigiéndose a los redimidos, a su iglesia, a sus discípulos, porque de ellos ya es el reino de los cielos. No que será el reino o en un futuro será el reino, sino que ya es el reino de los cielos para todos aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y hoy hemos llegado a la última parte de la sección del Sermón del Monte, donde Jesús ha estado haciendo una exposición de la ley. Pero esta exposición de la ley de Jesús ha sido en contraposición de las enseñanzas que se habían implementado en el pueblo judío por parte de los escribas y maestros de Israel. Los últimos domingos hemos visto que Jesús ha venido diciendo: oísteis que fue dicho, también fue dicho, ustedes habéis oído. Sin embargo, también Jesús ha venido contrarrestando lo que se ha estado enseñando con estas palabras. Ustedes habéis oído que fue dicho, también fue dicho, habéis oído que fue dicho, pero Jesús dice: pero yo os digo. Pero yo les digo ahora, es lo que ha venido haciendo Jesús. Entonces Jesús, en esta última sección, hermanos, que acabamos de leer, es una cachetada con guante blanco para las autoridades religiosas de Israel. Porque tiene que ver con el día a día, escuche, tiene que ver con el día a día en la relación que tenían los israelitas con la sociedad para este tiempo de la historia. Y también tiene que ver con el día a día de nosotros, hermanos. Debemos recordar que los judíos habían encontrado la forma, o los maestros, los líderes religiosos, escribas y fariseos, quienes eran encargados de pasar y explicar la ley al pueblo, ellos habían encontrado la forma, ¿verdad?, de acomodar las escrituras de manera que ellos fueran favorecidos. Recordemos que la enseñanza de Jesús comienza desde el versículo 21, cuando Él comienza a decir, cuando Él comienza sus antítesis, que Él comienza a decir: escucharon que no matarás. Pero Él les explica, ¿verdad? Y Él encierra ese mandamiento que no debemos odiar, porque si tú odias a tu hermano, es lo que se nos expuso en los domingos pasados, es lo mismo, hermanos, que matar. Odiar a un hermano es considerado como un asesinato delante de Dios. No tienes que ir y asesinar a tu hermano. El odio que tú sientes por tu hermano, para Dios es considerado como un
asesinato. Y es lo que estamos viendo. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, que no, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que con tan solo que odies a tu hermano. Cuando él habla acerca del adulterio, oíste que no adulterarás. Y él dice, pero yo os digo, ¿por qué? Porque no tenía que ver con llegar al acto físico, como se nos explicó una vez más en los domingos pasados, sino que ese mandamiento encierra que ni siquiera podemos voltear a ver a una mujer para codiciarla, porque si lo hacemos, ya has cometido adulterio en tu corazón. Y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Así que no vengan las hermanas diciendo también a ustedes. Y lo miran, ¿verdad? Para codiciarlo, ya adulteraron también con él en su corazón. Cuando Dios habló acerca del divorcio, hermanos, lo que Jesús está haciendo es que está poniendo en claro, y él lo que quiso decir es que no se deberían divorciar. Dios odia y aborrece el divorcio, pero si te divorciabas, al menos tenía que ser por una razón de infidelidad o de adulterio, y no como los escribas estaban enseñando, porque se habían inventado un montón de motivos para justificar el divorcio. Porque a mi esposa se le quemó el caldo, pues con eso me puedo divorciar, ¿verdad? Un montón de cosas. Cuando Jesús habló de que no hiciéramos votos falsos o falsos juramentos, Él explica que Dios lo que quiso decir es que no debemos de jurar en nombre de nada para nosotros cubrir una mentira, sino que seamos íntegros y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero no venga usted y me diga, te lo juro por mi niño que voy a hacer esto. No, no, no. Por nada debes jurar, hermano, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando Dios dijo ojo por ojo, diente por diente, Él no estaba entregándole a usted o poniendo en sus manos la venganza, hermanos, porque la Biblia enseña que la venganza le pertenece a Él. Así que no digamos ojo por ojo, diente por diente. Y me acordaba de una frase muy popular del Chavo del Ocho que decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que, hermanos, no debemos de pensar en tomar venganza por nuestras propias manos. Y en esta última antítesis, lo que Jesús, hermanos, va a objetar es sobre cómo se enseñaba y cómo se había tomado la práctica del amor hacia el prójimo. Es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Por eso el versículo 43 dice, oísteis, una vez más escuchen, oísteis que fue dicho. Ustedes por ahí escucharon, por ahí oyeron, por ahí se dice, ¿verdad? Oíste, ustedes oyen que por ahí fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí viene, hermano, la contrapostura. Pero yo os digo, dice el Señor, yo os digo, amen a sus enemigos. Por eso es que al principio mencioné que esto puede tocarnos hasta lo más profundo, hermanos, de nuestro ser. Porque humanamente, y lo reconozco, es complicado. Es complicado, pero vamos a tratar de entenderlo, hermanos. Una de las cosas que son consideradas de mucho peligro en el sentido estricto de las enseñanzas bíblicas, y todos lo sabemos, es quitarle o añadirle a la palabra. Quitarle o añadirle a la palabra. Y esto es lo que había ocurrido con las enseñanzas de los líderes religiosos. Y en este caso, hermanos, ellos tomaron el mandamiento que está descrito en Levítico, que dice así, escuche lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene el amor al prójimo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice el libro de Levítico. Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Y los escribas de Israel, los maestros de Israel, habían omitido o habían quitado esa parte del mandamiento que dice como a ti mismo. Ellos enseñaban que debían de amar a tu prójimo, pero dejaron de amar, hermanos, y quitaron y omitieron fuera y dejaron fuera el estándar de cómo es que debe uno amar al prójimo. Sí, enseñaban que tenemos o que tenían que amar al prójimo, pero quitaron esa palabra, como a ti mismo tienes que amarlo. Y no nada más eso, no nada más le quitaron al mandamiento, sino que también le pusieron de más, también le añadieron, porque ellos decían, amarás a tu prójimo, quitaron el como a ti mismo y le pusieron y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que ellos habían hecho, hermanos. Quitaron una porción y le agregaron otra, porque el mandamiento decía tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ellos lo acomodaron a su conveniencia. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso es lo que ellos enseñaban al pueblo de Israel. Esa era la enseñanza popular en este tiempo de la historia. Jesús les está diciendo y aclarando que lo que enseñaban los líderes religiosos no estaba del todo en la Escritura. No estaba así en la Escritura. Por eso es que Jesús dice, habéis oído. Por eso Él está aclarando. Porque la ley, hermanos, no enseñaba, escuche, sobre odiar o aborrecer al enemigo. Las Escrituras nunca, escúcheme, nunca mandan amar al prójimo y odiar al enemigo. Esas dos afirmaciones usted no las va a encontrar nunca en ningún pasaje del Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, sobre amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Eso no lo enseñaba la ley. Los judíos, por lo tanto, tendrían que saber que no era así, que la ley no lo enseñaba así, porque incluso la ley, escuche, la ley exigía el amor al prójimo y también al extranjero. Y un extranjero es mi prójimo. Escuche lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 al 19, de una manera parafraseada, lo voy a leer. Dice así: el Señor vuestro Dios no hace acepción de personas. Escuche, el Señor vuestro Dios no hace acepción de personas. O sea que para Dios todos somos iguales. Y muestra, escuche, su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Y aquí viene, mostrad pues, dice el Señor, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. El Señor les está recordando aquí al pueblo de Israel que Él no hace acepción de personas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿de dónde ellos sacaron y tomaron esa idea de odiar al enemigo y solamente amar al prójimo? ¿De dónde tomaron ellos esta idea? Bueno, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Josué y en otras porciones de las Escrituras, pero hablando acerca del libro de Josué, nosotros vemos y sabemos por la historia bíblica que los israelitas tenían que expulsar a los pueblos cananeos. Cuando ellos iban a tomar Canaán, tenían que hacerlo por la fuerza. Tenían que luchar contra ellos. Ahí estaban, escuche, los pueblos o tribus. Ahí habían geteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, hititas, fereceos y otros pueblos más. Y los israelitas tenían que entrar directamente en combate con estas tribus para expulsarlas. Pero escúcheme, esas guerras o esas batallas tenían el solo propósito de reivindicar el honor de Dios. ¿Por qué razón? Porque la maldad y la idolatría de esas tribus había alcanzado el punto cumbre y Dios no lo iba a permitir más. Es por eso por lo que Dios
usó a los israelitas como instrumentos para poner fin a la maldad, a la idolatría y al pecado de esos pueblos. Escuche, hermano, como dicen por ahí algunos comentaristas, esas son las únicas guerras santas que ha habido a lo largo de la historia. Y si Dios quiso hacerlo así, de esa manera, eso, hermanos, es asunto de Dios. Eso es prerrogativa de Dios. ¿Cómo pudo haber hecho eso Dios? ¿Cómo puede actuar de esa manera Dios? Déjame le digo algo. No se lo voy a explicar, venga los viernes a las 7:30. Estamos viendo los atributos de Dios. Eso es prerrogativa de Dios, hermanos. El problema, en el caso de los escribas y fariseos, fue que ellos no lo distinguieron de esa manera, que eso era un asunto de Dios, que eso era prerrogativa de Dios, que se trataba del honor de Dios, y ellos no lo distinguieron así, sino que ellos tomaron ese principio de juicio por parte de Dios y lo aplicaron a asuntos ordinarios y a su vida cotidiana. Lo consideraron, escuche, como una justificación para odiar a sus enemigos, para odiar a los que les desagradaban, para odiar a todos aquellos que por alguna razón les resultaran molestos. Y Cristo, hermanos, no es de lo que está hablando aquí. Cristo no está hablando de esto. Él está hablando de cuando nos ofenden. Él está hablando de cuando nos denigran. Él está hablando de cuando nos afrentan, cuando nos agravian, cuando nos difaman. Eso es de lo que está hablando Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde está el meollo del asunto. Lo que pasaba no tenía que ver con que los judíos estuvieran equivocados al citar el pasaje de lo que dice el libro de Levítico sobre que debemos amar a nuestro prójimo. El problema tenía que ver con que ellos le habían añadido odia a tu enemigo y dejaron afuera o quitaron la frase de amar al prójimo como a ti mismo y lo hicieron de manera intencional. Hermanos, Dios a lo largo de la Escritura nos enseña, y Él siempre nos ha enseñado cuál es el estándar de amar. ¿Cuál es el estándar de amar? Dios siempre nos dice cómo debemos amar. ¿Cómo debemos amar a Dios? Bueno, vamos a la palabra. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no es de que tengas diferentes partes en tu cuerpo, hermano. Lo que está hablando es de que tienes que amarlo con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Así es como debes de amar a Dios. Cuando la Biblia nos manda que debemos amar a nuestras esposas, también nos dice cómo debemos amar a nuestras esposas. ¿Y cómo debemos amar, hermano, a mi esposa? ¿Cómo será ese amor que tengo? Bueno, aquí está en la Biblia. Tienes que hacerlo así como Cristo amó a la iglesia y como que se dio a sí mismo por ella. ¿Y cómo es eso, hermanos? La amó hasta la muerte. Así tienes que amar a tu esposa, y de igual manera también, esposa, así tienes que amar a tu esposo como Cristo amó a la iglesia. Ok, ¿y cómo debemos amar al prójimo? Bueno, hermano, tú tienes que amar al prójimo, o a tu prójimo tienes que amarlo como a ti mismo te amas. Y no se trata de que, qué guapo soy, tengo que amarme así. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo me ama, qué bien me veo. No está hablando de eso, hermano. ¿Cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos? Hermanos, nosotros procuramos lo mejor para nosotros. Nosotros procuramos siempre lo mejor para nosotros, ya sea de manera física, ya sea de manera mental o espiritual. Todo lo bueno que deseas para ti, hermanos, es lo mismo que debemos desear para nuestro prójimo. De esa manera es como amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada vez que se mueva el mar, dicen, o cada vez que respires, todo lo que tú desees, deséaselo también a tu prójimo. ¿Cuándo? Pues cada vez que se mueva el mar, cada bendición que te doy, cada vez que tú respires, así también te deseo lo mejor para ti.
Y así tenía el pueblo de Israel, o nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero hermanos, había otro dilema también con el pueblo de Israel y los líderes religiosos. No solo tenían problemas con esas tergiversaciones de la palabra, o en este momento sobre cómo tenían que amar al prójimo, sino que aparte se añadía un problema adicional para ellos. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Pues ellos tenían que deliberar quién era su prójimo. Ellos tenían problemas para aceptar o para reconocer a alguien como su prójimo. No nada más aparte de que habían tergiversado la escritura acerca del amor al prójimo, sino que todavía aparte ellos tenían que llegar a deliberar en eso y llegar a una conclusión quién realmente era su prójimo. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano? Cuando un intérprete de la ley cuestionó a Jesús, dice Lucas, para probarle sobre cómo debía o qué debería hacer para heredar la vida eterna. Le pregunta, ¿verdad, maestro? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un intérprete de la ley. Escuche, no era cualquier persona. Era un teólogo con un PhD y no sé con cuántos diplomas, ¿verdad? No era cualquier persona y le pregunta, se supone que él debería saber. Pero por eso Lucas dice, le cuestionó y le preguntó para probarle. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, querido maestro? Entonces Jesús le responde y le contesta. Esto era muy típico de las conversaciones entre los judíos en este tiempo de la historia. Jesús le responde con otra pregunta. Jesús no va directo al grano, sino que le responde con otra pregunta y le dice, ¿qué es lo que te enseña la ley? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, dime tú qué es lo que te enseña la ley. Y aquí está la respuesta. ¿Qué fue lo que le respondió el intérprete? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has hecho, haz esto y vivirás. Pero no quedó ahí el diálogo, sino que para él justificarse, ¿verdad?, acerca de lo que estaba preguntando, el intérprete le devuelve otra pregunta. Ok, tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas y también a mi prójimo como a mí mismo, pero aquí se la voy a aplicar, ¿verdad? Lo que dijo el intérprete, le dice, oh, ok, amo a Dios, pero aquí está el problema. Le dice al intérprete, ¿quién es mi prójimo? Ellos tenían problema. Ellos tenían problema de saber quién era su prójimo. Y entonces, hermano, ahí es donde Jesús comienza y le narra la parábola del buen samaritano. Usted sabe que esta parábola dice que un hombre fue asaltado, que iba de camino a Jerusalén, y en el camino fue asaltado, fue golpeado por ladrones, hasta que le quitaron sus pertenencias y lo dejaron, ¿verdad?, casi medio muerto, ahí tirado en el camino. Y pasaron algunas horas y yendo de camino, dice el Señor, que pasó un sacerdote. Escúcheme, un sacerdote, no era cualquier persona, y lo miró. Pobre hombre, pero se fue de largo. No lo socorrió, no lo atendió. Luego vino un levita, escúcheme, y sucedió lo mismo. Oh, pobre, qué mal que le haya ido esto, pero se fue de largo. Después, el tercer hombre, dice que viene un samaritano, que lo vio, dice, ahí tirado, y este hombre fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo ayudó, lo llevó, lo tomó, ¿verdad? Lo subió a su carreta, lo llevó al pueblo más cercano, le curó sus heridas, lo dejó en un lugar donde se pudiera recuperar, y no nada más eso, sino que pagó para que lo cuidaran hasta que el hombre pudiera establecerse. Y Jesús le dice y le vuelve a preguntar, de estos tres, ¿quién de los tres crees que actuó o fue su prójimo? Y el intérprete de la ley respondió, el que usó de misericordia con él. Déjame le digo algo, judíos,
y samaritanos no se llamaban entre sí. Era un odio acérrimo o aférrimo, a tal grado que los israelitas o judíos, cuando viajaban de Judá hacia la parte norte en Galilea, ellos evitaban cruzar por las áreas o zonas de los samaritanos para no contaminarse. Y por esa razón dice que este hombre no fue ni siquiera capaz de decir el buen samaritano, porque era un odio tan grande que tenían con ellos, y por lo tanto el samaritano no era considerado un prójimo para estos judíos. Por eso él solamente se limita a decir el que usó de misericordia con él. Dice Samuel Pérez Millós, comentarista español, dice: para algunos judíos, prójimo se limitaba solamente a cualquier israelita. Eso es lo que ellos decían: ¿eres israelita? Sí, entonces eres mi prójimo. Para otros, solamente quien concordaba con su forma de pensar. Por lo tanto, se trataba de un compañero o un amigo. ¿Eres israelita? Sí, pero veo que tú piensas de manera diferente que yo. Aunque seas israelita, no eres mi prójimo, porque no piensas ni ves las cosas de la forma en que yo los veo. Los fariseos, dice, solían reducir el concepto de prójimo solamente a quienes conocían la ley y la cumplían con el mismo rigor que ellos, despreciando al resto a quienes ellos llamaban pecadores. Usted recuerda aquel fariseo, ¿verdad?, que está orando: gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Ellos no aceptaban y tenían ciertos prejuicios y limitaciones para ellos poder decir que una persona era su prójimo. Hermanos, y a veces nosotros no estamos tan lejos de los escribas y fariseos. No estamos tan lejos. Yo he escuchado decir gente: ay, es que esa gente. Yo lo he escuchado, hermanos. Cuando mostramos ciertos prejuicios, hermanos, en contra de personas que no se alinean a nuestra forma de pensar. A veces también actuamos como los escribas y fariseos, simple y sencillamente por la razón de que esa persona no piensa o ve las cosas como yo las veo. Hay un rechazo por su cultura a veces, por su formación social y en muchas ocasiones por la cultura y sus países de origen. Ay, ese es de México y de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para acabar la verdad. A veces actuamos así, hermano. Sin embargo, se nos olvida, hermanos, que toda persona de este lado del sol ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, hermanos. No hay razas, no hay color, hermanos. No hay razas y no hay color. Todos los que habitamos en este mundo debajo del sol, hermanos, somos iguales. No hay quien haga bien, no hay quien sea justo, no hay injusto, hermanos. Todos los que habitamos de este lado debajo del sol, déjenme le digo algo: no hay raza, no hay color, no hay país de origen, no hay etnia, hermanos. No hay que vengo de un continente, no. Pero déjame le digo, ¿por qué razón estoy diciendo que somos igual? Porque la misma palabra dice que todos somos iguales y a todos nos espera un mismo final. Amén. Todos somos iguales. Por lo tanto, si todos somos iguales, hermanos, todos somos prójimos el uno del otro. No le hace que tengamos ciertos prejuicios en contra de un país de origen, en contra de la cultura de un país, hermanos. Ellos son personas creadas a imagen y semejanza de Dios, y esas personas también son un candidato al reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos poner barreras y limitarnos y decir que hay prejuicios y ni siquiera merece que le comparta el evangelio por cómo se comportan, porque para el Señor todos somos iguales.
Amén. Gracias. Hermanos, el Señor sigue diciendo en el capítulo 44 acerca del amor al enemigo. El Señor dice: pero yo os digo, amad a sus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto, hermanos, debió haber sido chocante para los escribas y fariseos y para todos aquellos que abrazaban sus enseñanzas. Hermanos, los escribas, los fariseos eran personas orgullosas, llenos de prejuicios, eran personas rencorosos, llenos de odio, y también eran personas vengativos. Y ellos se jactaban de ser los líderes espirituales de Israel. Ellos se jactaban de ser los guardianes de la ley de Dios. Y las palabras de Jesús entonces, que dice que tenían que amar a sus enemigos, debió haberles parecido un ingenuo y un completo disparate. Hermano, lo que Jesús estaba enseñando, Jesús lo hablaba y lo enseñaba con autoridad. Jesús lo enseñaba y lo hablaba con autoridad. Por eso les digo, dice Jesús: amen a sus enemigos, y con aquella autoridad. Habéis oído que tienes que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, pero yo os digo, tienen que amarlo, tienes que bendecirlo cuando te maldice, tienes que hacerle el bien aun cuando te aborrecen, y tienes que orar por aquellos que te ultrajan y por aquellos que te persiguen. Hermanos, Jesús hablaba con autoridad. Recuerde que una ocasión, aquí en el mismo sermón, dice que las multitudes se admiraban de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo era posible que alguien en este tiempo de la historia, o que hoy mismo, hermanos, cómo es posible que alguien te esté ordenando o te diga que debes de amar a tu enemigo? ¿Cómo es posible que tenemos que amar a quien es un enemigo declarado de nosotros? ¿Cómo podemos amar a quien nos ofende? ¿Cómo podemos amar a quien nos maltrata? ¿Cómo podemos amar a quien busca hacernos daño, a quien nos insulta, a quien nos miente, a quien nos golpea, hermanos? Y la lista puede ser interminable. ¿Cómo podemos amar? Y tenemos que amar, hermanos, al sistema, aquellas personas, como hemos estado atravesando la comunidad latina. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que orar por ellos, por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, por los que nos ofenden. ¿Cómo es posible? Sí, el Señor lo está ordenando, hermanos. Y Cristo no estaba incumpliendo la ley. Recuerden que dijo: no vengo, ¿verdad?, a incumplir la ley, no vengo a abrogarla, sino vengo a cumplirla. Tampoco estaba sacando de contexto lo que estaba enseñando. Los líderes, escúcheme, y los líderes religiosos, ellos deberían saber lo que el espíritu de la ley enseñaba, porque lo que Jesús estaba ahora hablando no era algo nuevo, porque el Antiguo Testamento enseñaba cómo debería ser el trato para con el enemigo. Por eso es de que Él está enseñando: tienes que amarlo, tienes que servirle, tienes que orar por Él. ¿Cuál era el trato, hermanos, desde la ley? Escuche lo que dice Éxodo 23, 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. O sea que si lo encuentras, lo vas a tomar y se lo tienes que llevar. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Escuche lo que dice Proverbios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Esa es la manera, hermanos, que se suponía que debería ser el trato con los enemigos. Y esa es la idea de amar al enemigo. No se trata solamente de sentimientos de amar, hermanos. Esta persona me cae bien, tiene como mucha química, o sea, ¿tú entiendes? No,
como que enfatizamos. No, nada de eso, hermanos. No se trata de ese tipo de amor. Tiene que ser un amor que tiene que ser mostrable, palpable y manifiesto, que se demuestra en el servicio, en el estar dispuesto de hacer algo o de hacer el bien, aunque se trate de un enemigo. Ay, el hermano no me saludó. Mira, no está, se le ponchó la llanta. Dale. Ni te pares. Se trata de hacer bien. En los años 1500 ocurrió una historia verídica que se escribió y que aún sigue impactando hasta el día de hoy. Usted la puede encontrar en el libro El espejo de los mártires. Es la historia de en este caso en particular, de una anabaptista que nos cuenta lo sucedido con un hombre llamado Dirk Willem, me parece que es Dirk Willem. Dice que Dirk fue capturado, y cuando él fue capturado fue juzgado, y al ser juzgado él fue encontrado culpable, por lo tanto fue condenado por practicar el anabaptismo. Sin embargo, en un momento dado, Dirk, cuando él estaba preso, dice que él logró escapar del castillo donde se encontraba preso. Y no era un castillo como de reyes, no, era una prisión. Entonces dice que al escapar, él tenía que cruzar por un estanque de agua. Había como un lago de agua, y que en ese momento la superficie se encontraba congelada por una delgada capa de hielo, o sea que fue en el invierno. Sin embargo, en esos días que Dirk había estado prisionero, él había perdido mucho peso, y eso le favoreció para poder cruzar él sobre el hielo y entonces poder escapar aún sobre esa delgada capa de hielo. Al darse cuenta su carcelero que él se había escapado, dice la historia que lo persiguió, pero como sí comía todos los días, pues era más pesado. Y cuando atraviesa el hielo, dice que se quebró el hielo y el hombre cayó al agua y comenzó a hundirse. Al sentirse que el carcelero, que estaba en peligro de muerte, comenzó a dar gritos de auxilio. ¿Verdad? Usted se puede imaginar, a dar gritos de auxilio con el frío e hundiéndose. Dick, al ir corriendo, dice que lo escuchó. Cuando escucha que el hombre está solicitando ayuda de auxilio, dice que él se dio la vuelta y se regresó para ayudarlo, socorrerlo y salvarle la vida a su carcelero. Al ser rescatado y al estar fuera de peligro, dice la historia, el guardia o el carcelero lo volvió a capturar y lo condujo de nuevo a su prisión. Para que al poco tiempo después Dirk fuera tomado y ser quemado vivo en la hoguera. Es una muestra de amor, una muestra de cómo debemos amar a quien nos persigue, a quien nos ultraja. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros, si fuéramos corriendo y nos va correteando un oficial, nos regresaríamos? No me responda. Hermanos, sin embargo, la más grande expresión de amor, escuche, la más grande expresión de amor nosotros la encontramos en la Escritura. Y cuando vamos a Juan 3:16, hermano, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Ah? Amén. Porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Hermano, Jesucristo mismo lo aclaró, hermanos, en qué consiste ese amor de Dios al dar a su Hijo unigénito. Y escuche lo que dice Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido.
Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Sin embargo, aunque Dios se encarnó y se hizo hombre, no escatimó, dice la palabra, hacerse igual a hombre, y se humilló, dicen, hasta la muerte y muerte de cruz. Y no nada más eso, sino que durante su ministerio aquí en la tierra, Él vino a servir. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre, porque Dios lo envió y amó al mundo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28, hermanos. Y ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de amor de Dios. Bendice al que te maldice. Haz el bien al que te aborrece. Ora por aquellos que hacen injusticia contigo. Hermanos, si es verdad que parece difícil amar a quien puede ser un enemigo. Es verdad, no lo vamos a negar. Es verdad. Y mayor aún, estar dispuestos no solamente a amarles, sino estar dispuestos, hermanos, a ponernos a su servicio cuando nos han causado algún daño o nos han hecho algún mal. Pero ese es el estándar que Dios ha establecido, y el amor, por lo tanto, se debe demostrar en el servicio, aunque se trate de un enemigo. Luego sigue diciendo en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Tienen que actuar de esta manera, tienen que vivir de esta manera con sus enemigos. ¿Por qué? Dice, para que de esa manera, dice la Nueva Traducción Viviente, para que de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Hermanos, el amor a los enemigos es un reflejo del carácter de Dios mismo. El amor a los enemigos es un reflejo del carácter de Dios mismo, y no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento, como si por nuestro comportamiento, al comportarnos bien, nosotros nos vamos a convertir en discípulos y por lo tanto en hijos de Dios. No tiene nada que ver con eso, porque se supone que esa es una condición que está dentro de nosotros. El reflejo del carácter de Dios, hermanos, ya es parte de nosotros, porque somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre está en los cielos. Por lo tanto, no tiene que ver con la forma en que cómo nosotros actuamos, sino que es una naturaleza propia que Dios ha imputado en nosotros, y el carácter está siendo reflejado por nosotros cuando el carácter de Dios, es reflejado por nosotros cuando amamos a nuestros enemigos. Dice John MacArthur, Dios mismo es amor, y la mayor evidencia de nuestra condición divina, escuche, de hijos por medio de Jesucristo, es nuestro amor. Porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, podemos dar por sentado que no tiene nada que ver con nuestro comportamiento en nuestra naturaleza humana, sino tiene que ver con nuestra condición espiritual, hermanos. Porque las cosas de Dios para el hombre natural, dice la palabra, son locura y no las puede entender, porque las cosas de Dios se han de entender por medio del Espíritu. Entonces vemos que el resultado de nuestro amor tiene que ver que es el Espíritu Santo actuando y morando en nosotros. Dice Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, amar a nuestros enemigos es parte de nuestra naturaleza espiritual. Por lo tanto, nuestra benevolencia y nuestro amor tiene que ser semejante a la de Dios para con nuestros enemigos, para con nuestro prójimo, porque Dios, hermanos, como ya dijimos, no hace distinción de personas. Cuando Dios manda la lluvia, Él manda la lluvia para el bueno y el malo. Cuando Dios hace que el sol salga, Él hace salir que el sol salga para buenos y malos. Y esas bendiciones que recibimos los hijos de Dios son las mismas bendiciones que reciben
aun aquellos que se oponen a Dios. Eso es lo que algunos teólogos llaman como gracia común, donde todos los seres humanos son bendecidos por esta gracia común de Dios. Todo ser humano, hermanos, disfrutamos del aire, de las estaciones del tiempo, y ese es el argumento que está enseñando Jesucristo, que Dios no solamente hace bien para sus hijos, sino que hace el bien a todos los seres humanos que viven de este lado de la gloria, sean buenos y sean malos. Por lo tanto, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo, hermanos? Amando a nuestros enemigos, a aquellos que procuran un mal con nosotros, para que de esa manera podamos demostrarle al mundo que nosotros somos hijos de un Padre celestial. Versículos 46 al 47, ya voy terminando. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, estos versículos que Jesús está hablando aquí, hermanos, es tan claro y tan simple que yo creo que no se necesita de mucha explicación. Si amas a los que aman, pues ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también así los publicanos? Dice. Y si saludas solamente a tus hermanos, solamente con aquellos que te llevan bien, pues ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el Señor. Y un publicano, hermanos, déjame le digo, un publicano era un cobrador de impuestos al servicio de Roma. Además de que tomaba ventaja de su oficio, porque él abusaba y robaba al pueblo para obtener ganancias con el pago de los impuestos. Es por eso por lo que las personas que se dedicaban a ese oficio eran considerados traidores a la patria y por consecuencia eran odiados por el pueblo judío. Y un gentil era todo aquel que no era judío, era un pagano que pertenecía a otros pueblos. Y Jesús dice, pues si actúas de esta manera solamente con aquellos que te hacen bien y amas a los que te aman, pues eres igual que un publicano y un gentil. Es lo que estaba diciendo Jesús. Él estaba diciendo que esas personas, a pesar de que son incrédulos y pecadores, el publicano y el gentil, y que incluso pueden tener un comportamiento reprobable, pero a pesar de ello, ellos saben hacer cosas buenas para los suyos. Es lo que dice Jesús. Bueno, a lo largo de la historia ha habido personajes que han pasado a ser parte de la historia universal por mostrar sus atrocidades y maldad en contra de las personas. Sin embargo, aquí está, sin embargo, con los suyos supieron hacer cosas buenas, que a los suyos no les faltara nada. Ellos también son capaces de mostrar amor por aquellos que los aman y están cerca de ellos. Hermanos, el narcotraficante más malo que usted pueda pronunciar o conocer, por muchas cosas malas que haya hecho a un semejante, esa persona tiene seres que lo aman y por lo tanto él también sabe hacer cosas buenas para aquellos que le aman. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, mira, aún el ser más perverso del universo es capaz de mostrar amor para con los suyos. Él también puede amar a quien le ama. Él también puede hacer cosas buenas con aquellos que son buenos con Él. Pero Jesús dice, pero entre los hijos de Dios no tiene que ser así. No hay ninguna recompensa si nos dedicamos a amar solamente a los que nos aman. Si solo nos llevamos bien con el que me lleva bien. Si solamente saludo y le hablo a aquel con el que me lleva bien. No hay ningún mérito, hermanos, es lo que está diciendo, porque si actuamos de esa manera, aún el inconverso sabe hacerlo de esa forma. Es que aquel me ha hecho una, aquel me hizo una, y aquel que me ha ofendido, mejor que ni se me arrime, porque ni la mano le voy a dar. Hermanos, el inconverso, escúcheme,
El inconverso es quien actúa de esa manera. El no creyente, el que no es ciudadano del reino de los cielos. Pero hermanos, escúcheme, entre los hijos de Dios no debe de ser así. No es posible, no hay cavidad, hermanos, entre los hijos de Dios en la iglesia, que algún miembro de la comunidad usted pueda considerarlo su enemigo por alguna ofrenda o alguna ofensa que le haya hecho. No hay lugar para enemistades dentro de los ciudadanos del reino de los cielos. Entre los hijos de Dios no debe de ser así, dice el Señor, porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis hijos, que ustedes son ciudadanos del reino. ¿Cómo lo conoceremos? Si tienen amor y se aman los unos con los otros. Ahí está, hermano. Por eso yo les dije que pudiera resultar tal vez chocante, hermano. Y el versículo 48 dice: sead pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, no hay mayor satisfacción para un padre que sus hijos se parezcan a Él. Y Jesús dice: sed pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y no hay mayor satisfacción para un padre que su hijo, sus hijos se parezcan a Él. ¿Verdad? Escuchar que cada día que pasa en su desarrollo, en su etapa de desarrollo y crecimiento, el niño es más parecido a su padre. ¿Cómo se parece, verdad? Tiene el mismo color de cabello. Mira, las orejas igualitas que el papá, la nariz igual que... Es algo, hermanos, agradable para un padre, hermanos. Y déjenme le digo, puede ser que físicamente pues el papá no sea muy atractivo, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo se parece el niño al papá? ¿Verdad? Pobrecito del niño. Pero aún así, ¿verdad? Dice, el papá va y lo ve y dice, qué chulo está mi niño, qué hermoso está mi niño. Porque el niño se parece al papá, al padre lo mira hermoso, hermanos. Es una honra para un padre que un hijo se le parezca, ¿verdad? Incluso hasta en la forma de caminar, mira, se para hasta igual, hasta camina igual que el papá, ¿verdad? Quiere ser como el papá, incluso hasta vestirse igual que el papá. Elí ahorita lloraba porque quería venir el saco. Lleva saco, yo también quiero un saco, papá. Es algo precioso, hermanos. Y Jesús está diciendo que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos. Y perfecto, hermano, la palabra aquí es teleios. Y eso está haciendo referencia a una madurez, a un ser completo, ¿verdad? Y aunque si bien es cierto que jamás llegaremos a alcanzar la perfección como la de nuestro Padre Dios, hermanos, si es algo, escúcheme, si es algo que debemos anhelar cada día, parecernos más a Cristo, parecernos más a Dios, hermano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esforzándonos en vivir una vida de integridad, en busca de la santidad, porque la palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Con esto termino, hermanos. El estilo de vida del discípulo tiene que ser diferente a la de los demás. Porque no se inspira, el discípulo de Cristo no se inspira en las normas de la sociedad, sino que lo inspira es el carácter de Dios. El pueblo de Israel debía reflejar su carácter, y lo mismo ocurre ahora con los ciudadanos del reino de los cielos. Y la pregunta es esta, hermano: ¿realmente estamos reflejando una vida que expresa y manifiesta el carácter de Dios? El amor de Dios no es algo que se define y se expresa con palabras. El amor de Dios se manifiesta con hechos. No podemos, escúcheme, no podemos predicar un mensaje de amor cuando no somos capaces de ponerlo en práctica. Gracias a Dios, hermanos, y esto siempre lo he dicho, que tenemos a la iglesia en donde nosotros podemos poner en práctica el perdón y el amarnos unos a otros, hermanos. La iglesia es la mejor escuela para ejercitar la piedad, la misericordia, el perdón y el amor, porque si decimos que estamos en luz y no somos capaces ni siquiera de amar a mi hermano, ¿cómo pretendemos amar entonces al enemigo?
Es imposible, dice la palabra, y por lo tanto aún estás en tinieblas. El Señor Jesucristo, el día de su crucifixión, hermanos, fue golpeado, se burlaron de Él, y tantas cosas que nosotros vemos en los evangelios, pero aún así, mientras Él estaba colgando ahí en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Ese es el amor que todo creyente debemos de imitar. El Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por haber llegado a esta sección, oh Padre, del Sermón del Monte. Pero también, Señor, pedimos, oh Dios, que en tu gracia y misericordia podamos ser capaces, Señor, de llevar a cabo y poner en práctica lo que tú nos has hablado y nos has enseñado a lo largo de estos domingos, Señor. Humanamente hay cosas que para nosotros son difíciles de cumplir, Señor, difíciles de ponerlas en práctica. Pero pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esa esencia que tú has imputado, Señor, de tu Espíritu en nosotros, nos lleve, Padre, a llevarlas a cabo, a practicarlas, Señor, con mis semejantes, con mis prójimos, Señor, con mis amistades, con mis hermanos en la iglesia, con mi familia, Señor. Ten compasión, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nosotros. En tu bondad, Señor, y benevolencia, ayúdanos, oh Dios, a permanecer en pie y seguir adelante y poner por obra, Señor, tu palabra. No ser nada más oidores, sino hacedores, Señor, también de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.